Si miras a Mel Brooks, ves la historia de la comedia. Ves a un hombre de 98 años que ha sobrevivido a su esposa, a sus mejores amigos y a casi toda su generación. Se supone que él es el hombre que hace reír al mundo, el hombre que pasaba todas las noches con Carl Reiner, cenando en bandejas y viendo Jeopardy hasta el final. Pero cuando las cámaras lo encontraron ayer frente a esa casa tranquila y apartada donde ha pasado los últimos años semi-retirado, no hubo risas. No hubo ningún chiste para aliviar la tensión. Solo había un hombre que parecía como si el siglo entero se le hubiera derrumbado encima. Durante días, el mundo ha estado conmocionado por los titulares sobre Rob Reiner. La brutalidad del crimen, el arresto de su hijo Nick, la conmoción absoluta ante el derrumbe de una dinastía de Hollywood en una sola noche de violencia. Pero mientras los presentadores de noticias discutían las fechas de los juicios y los informes policiales, Mel Brooks permaneció en silencio. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier otra cosa, porque todos en esta ciudad saben que Mel no era solo el mejor amigo del padre de Rob. Era como un segundo padre para él. Era el tío Mel. Era el hombre que le cambiaba los pañales a Rob. El hombre que lo guió en su transición de bruto a uno de los directores más respetados del mundo. Así que cuando Mel finalmente invitó a un periodista de confianza a su sala de estar, sin cámaras, solo con una grabadora, y comenzó a hablar, no se trataba de un comunicado de prensa, fue una confesión. Y lo que dijo cambia todo lo que creíamos saber sobre lo que ocurrió en esa casa de Brentwood. Mel no empezó hablando del asesinato. Empezó hablando de culpa. Se sentó en su sillón, con las manos temblando ligeramente, no por la edad, sino por una rabia que había reprimido durante años. Dijo que la gente lo llama una tragedia, un repentino brote de enfermedad mental, un horrible accidente. Mel levantó la vista con los ojos penetrantes y llorosos y dijo: «Esto no fue un accidente y no fue repentino. Vimos este accidente a cámara lenta durante 10 años y lo permitimos porque amábamos demasiado a Rob como para decirle que estaba equivocado». Esta es la parte que duele escuchar. Mel Brooks, un hombre conocido por su bondad, admitió que el círculo íntimo, las personas que realmente amaban a Rob y Michelle, sabían que Nick Reiner era una bomba de relojería. Pero la imagen que pinta Mel no es la de un monstruo nacido de la noche a la mañana. Es la imagen de unos padres cuyo amor se convirtió en el arma que los destruyó. Mel recordó una tarde concreta de hace unos 6 meses. Era domingo. Rob había ido a casa de Mel, igual que su padre Carl solía hacerlo. Pero Rob no comía, daba vueltas sin parar. Mel lo describió como un hombre que se sentía acosado en su propia casa. Rob le contó a Mel que Nick había regresado al barrio de Brentwood tras otro intento fallido de rehabilitación. Pero esta vez era diferente. El chico, aunque ya tenía 30 y tantos años, aún lo llamaban el chico. No solo había vuelto a consumir drogas. Estaba delirando. Era agresivo. Rob le contó a Mel que había empezado a cerrar la puerta de su habitación con llave por la noche. Piensen en eso. Rob Reiner, un hombre que había construido toda su vida, toda su imagen pública, sobre los ideales de comunicación, familia y transparencia, se estaba aislando de su propio hijo.
Cuando Mel le preguntó por qué no había llamado a la policía y luego solicitado una orden de alejamiento, Rob dio una respuesta que ahora resuena en el salón de Mel. Dijo: «Le prometí a Michelle que no me rendiría con él. Si lo echo, morirá en la calle. Si lo dejo aquí, tal vez pueda salvarlo». Mel golpeó el reposabrazos con la mano al oírlo repetir esto. Dijo que le gritó a Rob. Le dijo que no estaba salvando a su hijo. Estaba albergando un peligro. Pero Rob era terco. Tenía esa terquedad de RER que lo convirtió en un gran director. El tipo de terquedad que te hace esforzarte por la toma perfecta toma tras toma. Pero aplicada a un adicto volátil, esa terquedad fue fatal. La parte impactante de la revelación de Mel no es solo la violencia, fue el abuso financiero lo que precedió. Todos vemos su fortuna, las películas, el imperio de Castle Rock. Damos por sentado que el dinero lo soluciona todo. Mel reveló que en los últimos 2 años, la situación había agotado emocionalmente a Rob y Michelle y estaba empezando a perjudicarlos económicamente, no porque estuvieran en la ruina, sino porque la extorsión era implacable. Nick no solo pedía dinero, lo exigía como compensación por supuestas ofensas de su infancia. Mel hablaba de las reparaciones que Nick exigía, tergiversando los valores liberales y tolerantes de la familia, y afirmando que su trauma requería millones de dólares en compensación. Es una táctica de manipulación terriblemente lúcida. Mel contó que Rob se le acercaba con lágrimas en los ojos, mostrándole mensajes de texto viles, llenos de odio, en los que culpaba a Rob de todo, desde la adicción de Nick hasta sus fracasos profesionales. Y sin embargo, al día siguiente, Rob le compraba un coche, Rob le pagaba un apartamento, Rob financiaba un proyecto. Mel lo llamó la enfermedad de Hollywood, la creencia de que si se destinan suficientes recursos a un problema, se puede lograr un final feliz. Rob pensó que podía dirigir la recuperación de su hijo como dirigió La Princesa Prometida. Pensó que si preparaba bien el escenario, proporcionaba la iluminación adecuada y el apoyo necesario, el guión cambiaría. Pero la vida no es un guión. Y Mel Brooks, el hombre que mejor entiende la estructura de la tragedia porque entiende la de la comedia, previó el tercer acto. Le contó al entrevistador un momento que vivió durante las fiestas del año pasado. Era una reunión pequeña e íntima. Nick estaba allí. El ambiente era tenso, como un cable a punto de romperse. Mel observó a Nick mirando a su padre. Dijo que no era la mirada de un hijo, sino la de un depredador evaluando a su presa. Hubo un momento en que Rob hizo una broma, una clásica broma autocrítica de Rob Reiner, y todos rieron excepto Nick. Nick se quedó mirando fijamente. Más tarde esa noche, Mel apartó a Rob. Esta es la conversación que ha mantenido a Mel despierta todas las noches desde que se supo la noticia. Mel agarró a Rob por los hombros. Enfatizó esto físicamente mientras contaba la historia, imitando el agarre, y dijo: «Robbie, tienes que sacarlo. No te mira con amor, te mira con posesión». Y Rob, el dulce y brillante Rob, se apartó. Estaba ofendido. Le dijo a Mel: «Suenas como los críticos. No lo conoces como yo. Está sufriendo». Mel se derrumbó en este punto de la entrevista. Lloró por el chico al que vio crecer. El chico que solía sentarse en el suelo
a jugar con Carl Reiner, el chico que se convirtió en un hombre que no podía distinguir entre el amor y la permisividad. Mel siente que fracasó. Siente que como ahora es el patriarca, el último de esa gran generación de comediantes judíos, era su deber proteger el legado, y fracasó porque no llamó él mismo a la policía. Pero el detalle más impactante que Mel aportó no tenía que ver con el pasado, sino con la noche del asesinato. La cronología que ha publicado la policía es clínica. Hora de la muerte, orificios de entrada, ubicación de los cuerpos. Pero Mel sabe lo que ocurrió en las horas previas porque Rob lo llamó. Era tarde, y Mel ya estaba acostado. Sonó el teléfono y Mel dudó. Casi no contestó. Cuando lo hizo, la voz de Rob era un susurro. No llamaba para charlar. Llamaba para despedirse, aunque no pronunció las palabras. Rob le dijo a Mel que está volviendo a caer en una espiral. Está gritando sobre el testamento. Cree que lo estamos excluyendo. Mel le dijo que saliera de la casa. Sube al coche, Robbie. Solo conduce. Ven aquí. Y esta es la frase que sorprende a todos los que la oyen. La frase que transforma esto de una historia de crímenes en una tragedia griega. Rob respondió: no puedo dejar a Michelle. Está en la habitación con él. Está tratando de calmarlo. Si me voy, se ensañará con ella. Rob Reiner se quedó en esa casa, consciente del peligro y de la inestabilidad, porque no iba a abandonar a su esposa al monstruo que habían creado juntos. Regresó a la habitación para protegerla. Esa fue la última vez que Mel Brooks oyó su voz. Los medios presentan a Nick como una fuerza puramente caótica, pero Mel insiste en que debemos comprender el resentimiento. Habló de la sombra de Carl Reiner, la sombra de Rob Reiner. Ser la tercera generación en una dinastía donde las dos primeras generaciones son leyendas es una carga abrumadora si no tienes la fuerza para soportarla. Mel dijo que Nick tenía talento, tenía voz, pero quería los aplausos sin el trabajo. Y cuando la industria no se doblegó ante él, culpó a la sombra. Culpó a Rob por ser demasiado importante. Se convenció de que el éxito de Rob le había robado su propia felicidad. Es un colapso psicológico que Mel ya había presenciado en este pueblo, pero nunca tan violento. Lo comparó con una podredumbre. No se ve a simple vista. La casa en Brentwood lucía perfecta. Los jardines estaban impecables. Probablemente ya habían colocado o estaban preparando la decoración navideña. Pero en el interior, la podredumbre había corroído los cimientos. Mel también expresó una furia incontenible hacia los sistemas que rodeaban a la familia. Reveló que había terapeutas, médicos y consultores, personas a sueldo que minimizaban la amenaza. Dijo que algunos profesionales les habían dicho a Rob y Michelle que la disciplina estricta estaba desfasada, que debían practicar la aceptación radical. Mel llamó cómplices a estas personas. Dijo que le quitaron el dinero a Rob para decirle lo que quería oír, que su hijo solo estaba enfermo, que no era peligroso. Neutralizaron la amenaza. Le pusieron nombres clínicos a las tendencias homicidas. Le dijeron que era un trastorno, dijo Mel, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido. No le dijeron que era una sentencia de muerte. Por eso Mel está hablando ahora.
Dice que no le importa el juicio. Sabe que es solo una formalidad. Las pruebas son abrumadoras. Lo que le importa es la verdad sobre la vida de su amigo. No quiere que Rob sea recordado como la víctima de un crimen al azar. Quiere que sea recordado como un hombre que murió de pena antes de que el cuchillo lo tocara. Quiere que el mundo sepa que Rob se sacrificó, literalmente, intentando ser el padre que creía que su hijo necesitaba. La historia de Mel nos interpela, nos obliga a reflexionar sobre los límites del amor paternal. Siempre decimos, moriría por mis hijos. Rob Reiner puso a prueba ese límite. Y la tragedia, según Mel, es que su muerte no salvó a su hijo. Eso solo selló el destino de su hijo. Hacia el final de la conversación, Mel se quedó en silencio. Miró a su alrededor, a su habitación llena de recuerdos de Blazing Saddles, Young Frankenstein y fotos de su difunta esposa, Anne Braftoft. Parecía un hombre varado en una isla de recuerdos. Dijo que lo más difícil ya no era la ira, sino el silencio. El teléfono no suena. Ya no hay cenas dominicales. El vínculo con Carl se ha roto. Soy el último, susurró. Y tengo que vivir con el hecho de que lo veía venir. Habló de los preparativos del funeral, que se mantienen en privado. Dijo que piensa hablar allí y que no contará chistes. Piensa decir la verdad que le contó al periodista. Quiere que la industria lo escuche. Quiere que cada padre famoso, cada madre adinerada de Hollywood, mire a sus hijos problemáticos y deje de engañarse a sí misma. Quiere que la muerte de Rob sea una llamada de atención, una señal espantosa que diga, no se puede erradicar la violencia con amor. Mel Brooks ha dedicado su vida a exponer las absurdidades del mundo, haciéndonos reír de Hitler, del racismo, de la muerte misma. Pero no encuentra la absurdidad en esto. Aquí no hay sátira. Solo la cruda realidad de una familia destruida desde dentro. Cuando el periodista se disponía a marcharse, Mel lo agarró del brazo. Tenía una última cosa que decir, un mensaje que parecía desesperado por transmitir, quizás para aclarar las cosas, quizás para advertir a otros. Volvió a hablar de los cómplices. Dijo que Nick tenía amigos, un círculo de parásitos que alimentaban sus delirios, que usaban el dinero de Rob para irse de fiesta, que avivaban el resentimiento de Nick. Mel quiere que se desenmascare. Dijo que Nick tenía el arma, pero que mucha gente afilaba la hoja. Esta escena es el Mel Brooks que nunca habíamos visto. Este no es el showman. Este es el testigo, y su testimonio es devastador. Despoja al legado de Reer del glamour y revela el crudo y doloroso costo humano que se esconde tras él. Nos recuerda que tras las puertas de Brentwood, tras los premios y los elogios, son simplemente personas. Personas que cometen errores, personas que aman ciegamente, personas que sufren. Cuando oiga hablar del juicio en enero, cuando vea a Nick Reiner sentado con ese mono naranja, no se limite a ver un titular. Recuerda a Mel Brooks sentado en su silla, a los 98 años, llorando por el niño pequeño al que solía mecer en sus rodillas y por el mejor amigo al que no pudo salvar. Recuerda que la verdad rara vez es tan simple como un informe policial. La verdad es una historia de pequeñas decisiones, de advertencias ignoradas, de puertas que se dejaron abiertas,
porque no pudiste soportar cerrarlas sobre tu propia sangre. El silencio de Mel se rompe, y su eco perdurará por mucho tiempo. Nos deja con un escalofrío la constatación de que incluso quienes escriben los finales más felices para el resto de nosotros, a veces tienen que vivir los más oscuros. La historia de la muerte de Rob Reiner no es solo una historia de crimen, es una advertencia sobre los límites del amor, contada por un hombre que lo ha visto todo y que desearía con todas sus fuerzas no haber presenciado esto. La entrevista no terminó con un estallido, sino con un profundo suspiro. Mel se volvió hacia la ventana, contemplando el sol californiano, que parecía demasiado brillante para el día. Se veía frágil, pero su determinación era férrea. Ya no guarda secretos, ya no protege su imagen, ahora protege la verdad. Y la verdad, como la cuenta Mel Brooks, es que Rob Reiner no solo murió, fue consumido por la misma vida que tanto se esforzó por cultivar. Y esa es una tragedia que ni el tiempo ni las risas podrán jamás remediar. Ahora nos toca asimilar esto, reflexionar sobre nuestras propias familias y nuestros propios secretos. Mel Brooks ha hecho lo más difícil que un amigo puede hacer. Ha contado la cruda y fea verdad sobre un hombre maravilloso. Y por eso debemos escucharlo, porque si Mel Brooks, al final de su vida, siente la necesidad de lanzar esta advertencia, seríamos unos necios si la ignoráramos. La pérdida de Rob Reiner es una herida abierta en el corazón de Hollywood. Pero la lección que dejó su muerte, transmitida por su amigo más antiguo, podría ser lo único que impida que vuelva a suceder. La investigación continúa y el juicio está programado. Pero, a ojos de Mel Brooks, el veredicto ya está dado. El sistema falló, los médicos fallaron y el amor, ese amor infinito y hermoso de Reer, falló. Es una conclusión dura, pero es la que le queda a Mel. Y ahora es la que nos queda a todos. A medida que el nuevo ciclo avanza, como siempre lo hace, que esta historia permanezca con ustedes. La imagen de un anciano en una habitación silenciosa, cargando con el peso del fin de una dinastía. Es un recordatorio aleccionador de que la fama no te protege de nada, ni del dolor ni de la traición, y mucho menos de las personas que traes al mundo. El legado de Rob Reiner serán sus películas, sí. Pero gracias a Mel Brooks, su legado también será esta última y desgarradora lección sobre la complejidad del corazón humano. El silencio ha terminado, la conmoción es real y la realidad es mucho más dolorosa que cualquier ficción. Esta es la historia que Mel Brooks necesitaba contar y es la historia que necesitábamos escuchar, por mucho que duela, porque al final la verdad es lo único que honra a los muertos. Y Mel Brooks ha honrado a Rob Reiner de la única manera que le quedaba, negándose a que su muerte sea una mentira. ¿Desea que haga algo más con este texto? ¿Como darle un formato diferente o resumirlo?